Buenos días. Primero quiero dar las gracias a Patricio Espinosa y al equipo del seminario por darme el honor de dar la primera charla de este extenso seminario sobre el cerezo en el sur de Chile. El equipo del seminario me ha encargado una charla que tiene como nombre Catastro de la situación actual del cultivo del cerezo en la zona sur y su proyección a 10 años. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Patricio Mejías, soy agrónomo, máster y doctor. Actualmente me desempeño como docente e investigador de la carrera de agronomía de la Universidad de Los Lagos. Ejerzo también como jefe de la carrera. Eh, y en mis actividades privadas trabajo con productores de fruta del sur de Chile que van desde Panguipulli hasta Yanquihue por el sur. Por lo tanto, creo que esa es una de las razones por qué Patricio y el equipo me convocó a dar esta charla. Si ustedes ven en esta primera lámina, de fondo se ve una foto del volcán Osorno, eh, tomada desde los altos del Petrohue. Esa foto no es casual, porque cuando uno habla de fruticultura en el sur, inevitablemente termina hablando de los volcanes, de los lagos, porque son dos fenómenos naturales que marcan el desarrollo de la fruticultura, especialmente desde el punto de vista del suelo y el clima. Dos de las principales razones de por qué ha ocurrido este desarrollo frutícola que tanto ha dado que hablar en la zona sur en el último tiempo. Para empezar a entender un poco cómo funciona y el contexto de la fruticultura en el sur, es súper importante saber dónde se ubica el cerezo dentro del contexto frutícola del sur. Siempre se habla del cerezo como siempre se asocia el boom frutícola del sur con el boom del cerezo. Pero en el sur, pensando un poco, diseñando mi presentación, pensando en la gente que no es del sur, y que probablemente hay gente en el público que no es ni siquiera de Chile, les quiero hablar un poco de cuáles son las estadísticas regionales de fruticultura y cómo el cerezo se inserta dentro del contexto frutícola del sur de Chile. Debo aclarar que cuando hablamos del sur de Chile, probablemente hablamos desde Temuco hasta los cerezos que están en Chile Chico, en Coyhaique, pero por mi trabajo, por donde vivo, mi radio de acción o lo que yo conozco va desde la región de los ríos hasta la región de los lagos. Por lo tanto, mi presentación se va a basar en estas dos regiones. Cuando hablamos de cómo se inserta el cerezo dentro del contexto frutícola en el sur de Chile, hay que aclarar que en las regiones de los ríos y la región de los ríos y la región de los lagos, ambas son regiones que de reciente aparición en la historia frutícola del país. Los primeros que llegaron a establecer frutales acá fueron los arándanos, a pesar de que la colonización alemana llegó con algunas especies frutales que aún se conservan en los patios de las casas antiguas de los colonos alemanes. Las primeras grandes producciones comerciales de frutales comenzaron con los cultivos de arándano. El arándano en ambas regiones sigue siendo el frutal más plantado. Hay muchos más arándanos plantados en la región de los ríos que en la región de los lagos. 1.600 hectáreas y casi 1.000 hectáreas en la región de los lagos. El segundo frutal más plantado en ambas regiones, habiendo un poco más en la región de los ríos, es el avellano europeo, que ha tenido un boom bien importante, muy similar a lo que ha pasado con el cerezo. En ambas regiones, arándano y avellano europeo son los dos frutales más plantados. En el caso de la región de los ríos, el tercero es el cranberry, es un frutal bastante importante para la economía de la región de los ríos. Y en cuarto lugar aparece el cerezo con 232 hectáreas. También en la región de los ríos hay 150 hectáreas de castaños, 108 de frambuesa, 20 de zarzaparrilla, 9.5 o 9.4 de nogal, y así hay una serie de otros frutales, pero muchísimo menor superficie. En cambio, en la región de los lagos, que es donde el cerezo ha tenido el crecimiento más explosivo y donde se han plantado la mayor cantidad de hectáreas de este frutal,
se ubica en el tercer lugar, luego del arándano y el avellano europeo, con 523 hectáreas. Siguen también los cranberry, que son importantes al igual que en la región de los ríos, pero acá en la región de los lagos hay muchísimo menos cranberries. La frambuesa, la zarzaparrilla y el nogal, al igual que en la región de los ríos, también son frutales importantes. Entre ambas regiones se suman 755 hectáreas de cerezo, lo cual los que vivimos y trabajamos acá sabemos que la cifra se queda un poco corta, porque estas cifras corresponden al catastro de Odepa Siren, al catastro frutícola del 2019, donde no alcanzaron a entrar muchos de los proyectos nuevos que están plantados en ambas regiones. Actualmente se estima que la superficie plantada hasta el momento entre ambas regiones podría andar entre las 1.200 y 1.300 hectáreas de cerezo a esta fecha. ¿Cómo ha evolucionado y por qué se habla del boom del cerezo en el sur de Chile? Para eso hay que remitirse a las fechas desde cuando existen las estadísticas frutícolas del sur. Como les decía al principio, hay un boom del cual se habla desde la fruticultura en el sur, pero ese boom respecto a la fruticultura que se desarrolla en la zona central del país es relativamente reciente, no tiene más de 20, 25 años, por lo tanto las estadísticas frutícolas tampoco son tan antiguas. Por lo tanto, en el caso de la región de los ríos, tenemos estadísticas que sitúan al cerezo dentro de la contabilidad de hectáreas plantadas desde el censo, desde el catastro frutícola del 2012, donde habían 28 hectáreas registradas. Después viene una baja al catastro ya del 2016, donde de 28 baja a 21 hectáreas. Eso es principalmente porque estos primeros intentos de plantación, algunos fracasaron porque en aquella época, cuando se hicieron los primeros intentos de plantar huertos en el sur, se trató de replicar el modelo de la zona central, siendo que la zona sur tiene características diferentes a la zona central, por lo tanto los mismos portainjertos, la misma combinación variedad portainjerto no resultó. Las enfermedades como el cáncer bacterial terminaron matando muchos de esos huertos, por lo tanto de esas 28 hectáreas originales que había en la región de los ríos bajaron a 21, cuando ya comienzan a desarrollarse nuevas técnicas de cultivo, aparecen nuevos portainjertos, aparece la variedad Regina, aparecen los portainjertos de la serie Gisela, Gisela 6 y Gisela 5 principalmente, y comienza este boom donde, si ustedes se fijan, en 3 años la superficie pasa en la región de los ríos de 21 hectáreas a 232 hectáreas. Eso significa un 1031% de incremento solamente en 3 años. Un fenómeno similar ocurre en la región de los lagos, donde acá hay estadísticas más antiguas, porque para los que no son de la zona sur, siempre es bueno recordar que la región de los ríos y la región de los lagos se separaron en el año 2008. Por lo tanto, estas estadísticas del año 2006 corresponden a cuando ambas regiones eran la misma región. Por lo tanto, es normal que desde el 2006 al 2012 se produzca una baja porque esta estadística contenía a las dos regiones. Pero si comenzamos con las mismas 28 hectáreas, tímidamente en 4 años se plantaron casi el doble, llegamos a 44, pero quienes vivimos y trabajamos con los productores frutícolas del sur, sabíamos que estas 44 hectáreas no eran reales porque ya habían muchos proyectos plantados. Entonces necesitábamos refrescar un poco las estadísticas hasta que finalmente aparece la estadística 2019, donde se registran 523 hectáreas plantadas en la región de los lagos, lo cual desde las 44 que había en el 2016 representan también más de 1000% de incremento solamente en 3 años. Por eso que
finalmente se habla del boom de cerezo en el sur porque esta tasa de crecimiento no la tiene ningún otro frutal en ninguna otra zona del país. Por lo tanto, es un fenómeno que no se detiene, que tiene una tasa de crecimiento impresionante. Por lo tanto, Osorno y la zona sur en general están dando mucho que hablar justamente por estas cifras. Pero un poco para ponerle paños fríos y tampoco creer que esto es un fenómeno impresionante de lo que está pasando acá en el sur, les quiero contar que todas las hectáreas que vimos anteriormente que están plantadas en la región de los ríos y en la región de los lagos, solamente en el caso de la región de los ríos representan el 0,6% de la producción nacional, y en el caso de la región de los lagos, que tiene más cerezos plantados, representan solamente el 1,4% de la superficie total plantada a nivel nacional, que según el último censo es de alrededor de 38.392 hectáreas. Así que, a pesar de la tasa de crecimiento, a pesar de todos los cerezos que se han plantado, eh, no, entre ambas regiones representan solamente el 2% de la producción nacional. Pero, cuál es la razón de por qué se están plantando cerezos en el sur? ¿Por qué se están plantando tantos cerezos en el sur? Es básicamente por el fenómeno del cambio climático. El cambio climático en la zona para los productores frutícolas se ha convertido en una oportunidad, al contrario de lo que ha pasado con los productores ganaderos, para quienes el cambio climático en la zona es un verdadero desastre. Eso ha abierto las posibilidades para los productores frutícolas para que la frontera sur de la fruticultura en Chile se comience a correr y en este minuto llegue hasta Coyhaique, pero en volumen y en superficie plantada llega hasta la región de los lagos. Entonces, para conocer un poco en qué consiste este fenómeno del cambio climático y por qué el cambio climático ha permitido la plantación de frutales en el sur, les voy a hablar un poco de los índices regionales, ya que a los científicos nos gusta ponerle número a todo, hay que ponerle números también al cambio climático. ¿Por qué se abre una oportunidad para la fruticultura en general y no solamente para el cerezo, sino que para el arándano, el avellano europeo, los cerezos y otros frutales? Es básicamente porque si ustedes se fijan acá en la zona sur, en el último informe del NOAA, que es hasta julio de 2020, ocurren anomalías en el clima que hacen que el océano frente a la zona sur y el clima del continente en la zona sur esté un poquito por sobre lo normal, por sobre el promedio. Por lo tanto, está ocurriendo un fenómeno bien importante en la zona sur, que es el aumento paulatino de las temperaturas, lo cual nos hace acumular muchos más grados día, y también la disminución de las precipitaciones. Todos sabemos que para los que cultivan fruta, las precipitaciones en un mal momento son una pesadilla. Por lo tanto, en la región, en el sur antiguo, donde llovía todos los días del año o 300 días del año, era imposible desarrollar fruticultura. Bueno, eso ya no pasa y hoy en día es otra la realidad. Pero si queremos ver números, en Chile existen súper pocas estaciones meteorológicas que tengan tantos datos acumulados como para poder ver una línea de tendencia. En el caso de la región de los lagos, una de las estaciones que tiene datos suficientes para ver una tendencia es la estación de Cañal Bajo, que está en el aeropuerto de Osorno. La línea de tendencia, en la línea de tendencia, lo que indica es que están lloviendo casi 50 milímetros menos por década. Para tener una idea, antiguamente llovían 1500 milímetros aproximadamente. El año pasado llovieron 844 y esto va claramente a la baja y eso se nota en el clima de la zona. Otra estación donde también se nota el efecto del cambio climático es la estación que está en el aeropuerto del Tepual en Puerto Montt, donde la tendencia es aún mayor. La disminución de las precipitaciones son 101.8 milímetros por década, donde en Puerto Montt llueve un poco más,
pero también la lluvia, por ejemplo, el año 2019 fue muy por debajo del promedio histórico. La lluvia del 2016 hasta el momento es el año más seco que ha habido en el sur y por Dios que sufrieron todos los productores, especialmente los productores ganaderos que dependen de la lluvia para el crecimiento de sus praderas. Si uno mira la línea de tendencia del aumento de las temperaturas, todo indica que en el mismo periodo del año 61 hasta el 2019 se ha podido cuantificar un aumento de 0,1 grados Celsius por década en el aeropuerto de Osorno, misma tendencia que sigue el aeropuerto del Tepual en Puerto Montt. Por lo tanto, de que hay un aumento de las temperaturas es cierto, no es una especulación, aquí está, tiene números, y hay una disminución de las precipitaciones. Por lo tanto, el fenómeno de la fruticultura en el sur de Chile en parte es una consecuencia indirecta del fenómeno del cambio climático. Fernando Santibáñez y su equipo han hecho algunos modelos y simulaciones donde han graficado el fenómeno o han hecho una proyección de cómo se va a comportar el clima en el futuro, desde la realidad actual, que es la foto del lado izquierdo, pero más que ver la proyección que hace el Atlas Agroclimático de Chile del equipo de Fernando Santibáñez, lo que yo les quiero mostrar es que para los que no conocen la región, para los que no conocen la zona sur, dentro de la zona hay zonas, dentro de ambas regiones hay zonas que claramente son más benignas que otras. Hay zonas donde el clima es más favorable para desarrollar cerezos. Hay zonas donde hay buenos suelos, pero no hay un clima tan adecuado para desarrollar cerezos. Por lo tanto, es súper importante conocer dónde vamos a plantar el huerto de cerezos en el sur. En la región de los ríos, los cerezos se concentran acá, entre la zona de San José de la Mariquina, Mafil, un poco subiendo a Panguipulli. Por acá cerca de los lagos también hay algo de cerezo. En La Unión, Río Bueno, se concentran una parte importante de los cerezos de la zona. Esta zona acá entre La Unión y San Pablo, el norte de Osorno, también es una zona muy importante, hay un microclima bien característico en esa zona. Casi todos los cerezos del sur de Chile, o de esta zona por lo menos, están aquí, en los alrededores de Osorno. La comuna de Río Negro tiene muchas hectáreas de cerezo y la comuna de Purranque ya por el sur. Este es como el límite sur, porque de aquí hacia Puerto Montt o de aquí hacia la cordillera ya llueve mucho o bien las características del suelo no son las mejores. Se proyecta que ciertas zonas de la región tengan aumentos de las temperaturas en el futuro, por lo tanto el clima que actualmente es favorable para el desarrollo del cerezo también lo va a hacer en el futuro. Lo mismo ocurre con el tema de las precipitaciones. Hay zonas claramente marcadas donde llueve más, hay zonas donde llueve menos, y una de las zonas que se va a ver favorecida, entre comillas, porque favorecida para el tema frutícola, pero no para el tema ganadero, con una disminución de las precipitaciones es justamente la zona que veíamos antes, la zona aquí entre La Unión y Purranque probablemente, donde va a ocurrir el fenómeno de disminución de las precipitaciones, lo cual combinado con ciertas características de suelo convierte a esta zona en una de las con mayor potencial de desarrollo del cultivo del cerezo. Uno de los factores clave que requiere la producción de cerezo como especie, no solamente en el sur de Chile, es la acumulación de horas frío. Todos sabemos el fenómeno que sucede en la zona central y en la zona norte por falta de frío. Aquí he hecho un resumen a partir de los datos que están publicados en línea solo para demostrar la cantidad de horas frío que se acumulan en cada año y cómo hay estas diferentes zonas que veíamos en los mapas anteriores acumulan diferentes cantidades de horas frío, pero todas acumulan muy por sobre las necesidades del cultivo. Por lo tanto,
En la zona sur no se requeriría aplicación de cianamida ni ninguna forma de compensación de frío. Por lo tanto, el clima desde el punto de vista de la hora frío es el clima adecuado para el desarrollo del cultivo del cerezo. Cuando uno habla de grados día base 10 en el sur, habla de que en años fríos se acumulan 600, 700 grados día más o menos por la temporada. Pero este es un dato medio engañador, porque esto es la estación meteorológica del aire libre. En el sur hay una característica bien especial de la producción de cerezo, es que a diferencia de lo que se hace en la zona central o en la zona norte, la producción de cerezo en el sur está obligada a ser bajo cubierta durante todo el periodo de desarrollo del cultivo, excepto después de la cosecha. Las carpas o los techos acá se cierran en floración y no se abren hasta después de la cosecha. Eso es básicamente porque estamos permanentemente expuestos a una lluvia, estamos permanentemente expuestos a una helada tardía y la verdad es que la fisiología del cerezo, especialmente de la combinación Gisela 6, Gisela 5 con Regina, polinizado con Cordia y otros polinizantes, ha funcionado básicamente porque los techos también permiten el subir la temperatura interior del huerto y acumular grados día suficiente para llegar a madurez. De hecho, las cosechas de cerezo en el sur no hay ninguna que no alcance los 17 Brix, por lo tanto el tema de la acumulación de grados día bajo la cubierta en este minuto no es un problema. Pero hemos hablado bastante del clima, hablemos un poco del suelo. Muchos de los paradigmas de la fruticultura muchas veces se discuten entre cuando yo compro un campo que compro el clima, compro el suelo. Bueno, en parte uno compra el clima, pero en el sur se agrega un factor bien importante que es el tema de los suelos. Existen mapas de suelo, todos los que vivimos y trabajamos en el sur conocemos que hay zonas buenas y zonas malas para cultivar frutales. Muchas veces la gente tiende a creer que el fenómeno del suelo es similar a la zona central y la verdad es que están bien equivocados porque acá la foto del volcán Osorno inicial no es casualidad. Los suelos acá son suelos volcánicos que tienen distintas características físicas, pero por sobre todo distintas características químicas que los hacen suelos especiales. Y hay suelos que en realidad, a pesar de toda la superficie de campo que hay disponible, no son cultivables o son muy difíciles de que se desarrolle fruticultura en ellos. Acá yo he puesto un poco para ejemplificar el mapa de suelos de las clases 1, 2 y 3, que son los más potencialmente plantables en la zona sur. Si ustedes se fijan, aquí en este mapa de la región de los ríos prácticamente no hay ningún suelo clase 1, sino que hay suelos clase 2, que son estos color ladrillo, hay suelos clase 3, que son los suelos azules. Los clase 2 necesitan mínima intervención para plantar un huerto de cerezo, pero los clase 3 ya necesitan un poquito más de trabajo para plantarlos con un huerto de cerezo. Los suelos de la región de los lagos son un poco más variados. Hay harto suelo clase 1 por aquí en los alrededores de Burranque, entre Río Negro y Osorno. Hay harto suelo clase 2 que está aquí en los alrededores de Osorno que sería potencialmente plantable. Los suelos clase 3, hay algunos huertos plantados ahí, pero la zona productora de cerezos llega más o menos hasta aquí. De aquí para abajo ya prácticamente no existen cerezos. Un poco por condición de suelo y por alta pluviometría. Nosotros, a partir de las investigaciones que hemos desarrollado en el tema de cerezo en el sur, nos hicimos hace un par de temporadas atrás una pregunta bien importante. Regina es la variedad que está plantado básicamente el 90 y algo % de los huertos de la zona sur. Siempre está polinizado con Cordia y con otros polinizantes. Pero nuestra pregunta fue, dentro de un gran estudio que hicimos, estos son
el 1% de los resultados que obtuvimos, ¿es Cordia realmente el polinizante que requiere Regina o qué tanto coincide Cordia con Regina en el estado de floración? Bueno, nosotros hicimos un estudio eh, en donde evaluamos 3 huertos, 2 de la zona de Río Negro, que son estos de acá, y uno de la zona de la Unión, para ver si existían coincidencias entre Regina y Cordia y si Cordia era realmente el polinizante. Nosotros seguimos semanalmente todos los estados fenológicos. Bueno, esto es la primera parte del estudio porque esto termina en cosecha y hay muchas otras mediciones que hicimos a lo largo de la temporada. Pero lo importante acá son las líneas rojas. ¿Por qué? Porque dentro del mismo huerto, Cordia florece siempre primero, pero Regina florece después y en el caso de este huerto, por lo menos Cordia y Regina están coincidiendo por una semana. En el otro huerto, la floración fue más tarde, a pesar de que está dentro de la misma comuna de Río Negro, para que vean las diferencias microclimáticas que hay. Pero aquí Regina y Cordia, en un huerto mucho más nuevo, de tercera hoja, coincidieron durante todo el periodo de floración. Y en el huerto que está ubicado en los ríos, la floración de Cordia fue efectivamente más temprana, porque en huertos adultos se da ese fenómeno de que Cordia siempre florece primero, pero aquí la coincidencia fue por casi 2 semanas entre Cordia y Regina. Por lo tanto, de que hay coincidencias, sí las hay. Por lo tanto, Regina sigue siendo polinizada por Cordia y eso lo hemos seguido por otras temporadas indirectamente también. Ahora, si ustedes se fijan, se recuerdan del mapa, la zona de la Unión, que está por acá, tiene temperaturas un poquito mayores que las que están acá en la comuna de Río Negro. Ese es un fenómeno que es conocido en la zona, a pesar de que casi todos los huertos están plantados con Regina y polinizados con Cordia. La cosecha es súper escalonada. ¿Cuál es la característica de la fruta del sur? La fruta del sur sale tarde respecto al resto del país, por lo tanto, las cosechas de las primeras Cordia, depende del año, comienzan aproximadamente alrededor del 25 de diciembre. Luego le sigue Regina, la cosecha se concentra entre la semana 1, 2 y 3, a veces pasan a la semana 4, pero ese es la ventana de producción del sur. Ventana que está, hay empresas que están tratando de ampliarla porque están probando materiales que sean más tardíos que eso, lo cual vamos a estar muy atentos a los resultados porque eso nos permitiría alargar un poco más la ventana de producción del sur. Pero eso era para contarle un poco de qué se trata el sur. El sur tiene varias características que lo convierten en un territorio muy desafiante para producir cerezas. También existe la posibilidad de proyectar esto a 10 años porque no es como muchos dicen que está en el sur, dicen que es una moda y que va a terminar muy pronto. La verdad es que yo creo que no, se va a quedar y se va a quedar por harto tiempo. Pero hay hartos desafíos que tiene la producción frutícola del sur. Una, como les contaba, la zona sur no es una zona frutícola por excelencia, por lo tanto, la mano de obra especializada en el sur es escasa, es difícil de encontrar. Por lo tanto, se requiere comenzar a formar gente local, gente especializada en fruticultura y especialmente formada y habituada a trabajar con cerezos. Bueno, la carrera de agronomía recientemente creada de la Universidad de los Lagos tiene en parte la misión de formar agrónomos que estén habituados a trabajar con cerezos y con cultivos de la zona sur, bajo las características de la zona sur. Uno de los desafíos también es la producción aún más tardía de la que es, porque hay una ventana que también demanda cerezas más tardías, pero ese fenómeno de cerezas tardías tiene que coincidir de alguna forma con el Chinese New Year, con el Año Nuevo Chino. Por lo tanto, los materiales que se están probando tendrían que tener esas características. Como les decía, estamos obligados a usar cubiertas, por lo tanto, ese uso obligado de cubierta tiene un mayor costo de establecimiento. En este minuto, el costo de establecer el techo es más caro que comprar el campo,
Eso es un fenómeno que todos los que están en el sur saben. Por lo tanto, tenemos el desafío de tratar de crear cubiertas más baratas, tratar de ser más eficiente con el uso de las cubiertas. Por lo tanto, por ese lado también hay un desafío bien importante. El sur de Chile se caracteriza por una alta pluviometría, tenemos humedad relativa alta, por lo tanto el cáncer bacterial en cerezo es un fenómeno bien importante. Estamos siendo esclavos del cobre, pero entiendo que Eduardo Donoso viene en una presentación un poco más adelante, donde Eduardo nos va a hablar de algunas alternativas al cobre, por lo tanto también es un desafío bien importante. Quien quiera venir a establecer o quien tenga cerezo en el sur en este momento tiene que lidiar permanentemente con el cáncer bacterial. Sigue siendo un cultivo caro de establecer. De todos los cultivos, de todos los frutales que se cultivan en el sur, el cerezo es el cultivo más caro, principalmente por la preparación de suelo, pero por sobre todas las cosas por el costo del techo. Insisto, el techo es más caro que la hectárea de techo es más cara que la hectárea de tierra en este minuto. Y volviendo al tema de los materiales, la producción de cereza en este minuto es prácticamente monovarietal, o sea, es casi pura regina, por lo tanto necesitamos urgente que por un tema de coordinación de cosecha y un tema de escalonado de la cosecha, comiencen a aparecer estos nuevos materiales que vienen a diversificar un poco la producción del sur. Actualmente se estima que entre las regiones de los lagos, de los ríos y los lagos existen entre 1.200 y 1.300 hectáreas de cerezos plantadas, pero a pesar de que el catastro dice que hay solo 755, nosotros estimamos que a la tasa actual de crecimiento la superficie fácilmente de aquí a 10 años podría alcanzar las 4.000 o 5.000 hectáreas entre las regiones de los ríos y los lagos, lo cual viene a cambiar el panorama frutícola y el panorama productivo de la zona sur y a la vez viene a colaborar un poco al tema del empleo. El empleo temporal va a aumentar bastante y eso ya se está notando en la zona. Hay gente que ya se está especializando en la cosecha de cereza, hay gente que se está especializando en la cosecha de otros frutales y se dan cuenta que ganan mucho más plata que trabajando en otros rubros. Por lo tanto, es un fenómeno social a la vez productivo, pero socialmente está teniendo un impacto bien grande. ¿Y cuáles son las proyecciones de poder plantar? O sea, ¿cuál es el límite para esto? La verdad es que es bien difícil de calcular. Aquí en el lado derecho yo he puesto el mapa de las series de suelo que existen solamente en la región de los lagos. Y si ustedes miran este nombrecito azul, es la serie Osorno, que es una de las series que más cerezo en este minuto que tiene plantado. La serie Osorno comprende desde aquí, la ciudad de Osorno está acá, desde el norte de Osorno, pasa por Osorno, llega casi hasta Río Negro. Y para que tengan una idea de la magnitud del tamaño de esta región y de lo potencialmente plantable que es, solamente la serie Osorno, que es esto y esto, son 137.000 hectáreas potencialmente plantables. Entonces, es inimaginable hasta dónde puede llegar este fenómeno. Por lo tanto, el futuro de la fruticultura y el futuro de los cerezos en el sur se ve bastante promisorio. Tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que investigar muchas cosas, pero el desafío está planteado. Así que, como terminó mi tiempo, le doy las gracias a quienes pusieron atención a mi presentación, le doy las gracias nuevamente al equipo de Patricio Espinosa y su gente. Cualquier cosa, ya les decía al principio, yo trabajo en la Universidad de los Lagos, hago investigación y docencia en fruticultura y vitivinicultura ahí. Este es mi correo de contacto, así que les agradezco por haber puesto atención y espero haber podido aclarar cómo funciona y qué características tiene la producción de cerezo en el sur de Chile. Muchas gracias.